Bienvenidos a este nuevo tema, evolución histórica de Honduras. Honduras prehispánica. El periodo prehispánico. Este se refiere a lo que existía en el territorio de América antes de la llegada de los españoles. Se puede entender a la América prehispánica como una etapa de la historia que se inicia con las primeras poblaciones y que se extiende hasta la llegada de Colón, o hasta que se estableció el dominio europeo sobre las culturas locales. En la época prehispánica, el territorio de lo que es ahora Honduras tuvo estrechas relaciones con el área mesoamericana. Mesoamérica es un término geohistórico para referirse al territorio que ocupaban las civilizaciones prehispánicas comprendidas a la mitad del sur del actual de México, Guatemala, El Salvador, Belice y el oeste de Honduras y Nicaragua. En unos casos también se incluye Costa Rica. Esta palabra se forma con el prefijo griego meso, que significa en medio. La historia de Mesoamérica suele dividir en tres periodos: el periodo preclásico, el clásico y el posclásico. Algunos estudios indican que abarcan un periodo de 3.000 años, aproximadamente desde 1500 a.C. hasta el proceso de colonización, así como podemos verlo en la línea de tiempo. 35.000 años antes de Cristo se dio el origen del hombre americano. El origen de la agricultura se dio 700 años antes de Cristo. 15.000 años antes de Cristo se da el origen de los olmecas y de los mayas. Se da el nacimiento de Cristo. 100 años después de Cristo da el surgimiento de Teotihuacán. El origen de los zapotecas y mixtecas se dan 700 años después de Cristo. El origen de los toltecas se da 900 años después de Cristo. 1325 después de Cristo se da la fundación de Tenochtitlán y la llegada de los españoles se da en el año de 1519 después de Cristo. Los pueblos identificados como mesoamericanos son diversos, entre los cuales podemos mencionar a los mayas. La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. También el comprendido por 5 estados del sureste de México. Los mixtecas, llamados historiográficamente tradicionalmente como aztecas, fue un pueblo amerindio de filiación náhuatl. Se convirtió en el centro de uno de los estados más extensos que se conoció en Mesoamérica. Los olmecas es el nombre de la civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico medio, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas del área cultural. Se considera que el área nuclear olmeca o zona metropolitana abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Zapoteca. La cultura zapoteca es la expresión precolombina del pueblo zapoteco. Históricamente ocupó el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero y parte del sur del estado de Puebla y el istmo de Tehuantepec en México. Los Tarasca es una cultura precolombina de México que floreció principalmente en la región oriental del estado de Michoacán. Se dedicaban a la alfarería, a la escultura, arquitectura, pintura y notablemente la pesca fue y sigue siendo una de las actividades primordiales para este pueblo. Los mixtecas es un término que designa a una cultura arqueológica prehispánica correspondiente a los antecesores del pueblo mixteco. Su alimentación. Las cosechas más típicas eran maíz,
frijoles, chile, las tortillas de maíz, que este era un alimento básico que preparaban con piedras de amasar y los moldes de arcilla. La vestimenta. Los nobles usaban habitualmente túnicas de algodón ricamente bordadas, mientras que la gente común vestía con prendas de simples frazadas. Entre los logros intelectuales de Mesoamérica se cuentan distintos sistemas de escritura jeroglífica, avanzados estudios astronómicos y un calendario muy complejo y preciso. Las prácticas y creencias religiosas compartidas por estas culturas incluyen deidades comunes, cultos a los antepasados y sacrificios humanos. Honduras y Mesoamérica. El área mesoamericana en Honduras la podemos dividir en tres áreas culturales. Tenemos el área central, el área occidental y el área intermedia. En el área cultural central se identifican lo que son los lencas y los jicaques. En el área cultural occidental tenemos los grupos mayas, entre los cuales podemos encontrar a los chortís, a los chol y los chontales. En el área cultural intermedia se identifican a los payas, a los sumos, a los misquitos y los tahuacas. Ahora vamos con el área cultural central. La existencia de estas culturas las podemos encontrar en los sitios arqueológicos como Los Naranjos y Yarumela, que es la primera imagen que ustedes pueden observar. Luego tenemos lo que es el área cultural occidental, y acá tenemos los vestigios de civilizaciones, las podemos encontrar en sitios arqueológicos como Copán y Río Amarillo, que también son las imágenes que podemos visualizar en la diapositiva. Y en el área cultural intermedia tenemos lo que son las cuevas de Cuyamel. Ahora vamos a hablar sobre el juego de la pelota maya. Y estoy segura que probablemente ustedes ya han oído más o menos sobre de qué va este juego de la pelota maya. Así que comencemos. El juego de la pelota de los mayas fue el primer deporte en la historia de la humanidad y es considerado por algunos investigadores como el deporte más bello de todos los que se practicaban en el periodo clásico y el más grandioso y artístico de toda Mesoamérica. Entre la variedad de actividades sociales, políticas y religiosas que realizaban los mayas, el juego de la pelota maya era uno de los más destacados. El juego de la pelota era mucho más complejo que un simple juego. En él se juntaban aspectos deportivos, astrológicos, míticos y simbólicos. La figura del capitán de cada equipo era muy importante, pues era él el sacrificado en caso de salir derrotado y premiado en caso de vencer. Esto me pareció un dato muy interesante porque tanto la persona ganadora como la persona que va a perder iban a sacrificar su vida. A diferencia de la persona que gana, la persona que perdía, su cráneo iba a ser utilizado como base para la siguiente pelota. En estos tiempos podríamos pensar que es un juego muy peligroso, muy extremo, pero en aquel tiempo para los mayas era un juego muy sagrado y pasaban toda su vida preparándose para este juego. Para ellos el morir significaba trascender, lograr el máximo nivel de sabiduría, y por eso era toda una ceremonia cuando se realizaba el juego de la pelota. El juego se realizaba entre dos equipos de 5 integrantes y hay registros de que mujeres también jugaron el juego de la pelota. También protegían algunas partes de su cuerpo y usaban cascos adornados con plumas de guacamaya. Debían pasar la pelota por los aros de piedra usando únicamente las caderas, los glúteos, rodillas, hombro o antebrazo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Cueva del Gigante. Según arqueólogos, los primeros habitantes que llegaron a Honduras y probablemente a Centroamérica habitaron en la Gruta del Gigante. La Cueva del Gigante es un sitio arqueológico que se encuentra en el departamento de La Paz, en el municipio de Marcala, Honduras. El lugar es de mucha importancia debido a que es el sitio arqueológico más antiguo de Honduras. Algunos de los hallazgos históricos han sido como conchas de caracol, restos de artefactos que utilizaban para la caza, también algunos instrumentos de hueso. Mayas en Honduras. Los mayas fueron los que alcanzaron una civilización
más avanzada, poseían grandes ciudades como Cercopán, donde construyeron pirámides y otros grandes edificios y templos. Los mayas idearon una escritura basada en una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. Los símbolos fonéticos representan los sonidos del habla del ser humano y los ideogramas es un signo que representa conceptos o mensajes. También los mayas crearon su propio calendario basado en ciclos solares, planetarios y humanos. Estos son el calendario Solquín, que viene de la palabra sol y quin de día, es un calendario sagrado, y el calendario Aab, que es un calendario solar de 365 días. Asimismo, los mayas cultivaban maíz, frijol, calabaza, yuca y cacao, pero la base de su alimentación es el maíz. También hacían bebidas como el pozol, el pinol, y con el maíz preparaban tortillas y tamales. Con el cacao preparaban una bebida llamada chocolate, ya que los mayas no acostumbraban a tomar el agua solamente así, sino que utilizaban derivados de frutas para combinarlas con el agua. La belleza maya. Esta belleza en las personas, por así llamarles, comunes, que no pertenecen a la nobleza de los mayas, lo que hacían era insertar objetos en el cuerpo a manera de adornos. Presionaban las caras de sus hijos cuando eran jóvenes para lograr que el cráneo tuviera una forma atractiva. También tanto hombres como mujeres usaban el cabello largo, tan largo como fuera posible. En cambio, la nobleza utilizaba atuendos bordados con plumas y gemas, como también collares. Por ello observamos una diferencia entre las personas que pertenecían a la nobleza y las personas comunes, no pertenecientes a lo que es la nobleza maya. De igual forma, encontramos la estructura social maya, conformada por el gobernante maya. Este designaba a los jefes de cada aldea, los cuales desempeñaban funciones civiles, militares y religiosas. La nobleza eran las personas que por su posición gozaban de privilegios amplios dentro del pueblo maya. Los sacerdotes, ellos tenían lo que es el conocimiento, que dominaban los secretos de la astronomía, organizaban las ceremonias religiosas en los templos. Artesanos y campesinos, ellos constituían la clase inferior de la estructura maya. Se dedicaban al trabajo agrícola y a la construcción de obras públicas. Los esclavos mayas, estos eran con frecuencia utilizados en los rituales de sangre que se preparaban, ya que eran provenientes de otras ciudades o pueblos y eran personas cautivas en las guerras. Por lo tanto, es muy importante conocer acerca de los mayas, cómo fue que ellos vivieron, qué hacían, cómo se alimentaban, ya que forman parte, ¿verdad?, de las civilizaciones de nuestro país, Honduras. Por lo tanto, les agradezco mucho por su atención.